Los desastres naturales se multiplican con el paso de los años, generando caos, dolor y pérdidas. En 20 años, estas tragedias se han cobrado 1.200.000 vidas y han provocado más de 2,5 billones de euros de pérdidas materiales. Quizá deberíamos repensar cuál es nuestra relación con la naturaleza y qué podemos hacer para evitarlo. Más allá de las pérdidas, existe un rastro invisible, profundo y persistente. El impacto psicológico en quienes lo han perdido todo. Este documental no es sobre catástrofes, sino un recordatorio de que en cualquier crisis, la recuperación emocional es un camino largo y complejo que requiere comprensión, apoyo y, sobre todo, no ser olvidado. Nos levantamos a la misma hora, bebemos el mismo café, recorremos el mismo camino. Cada día sabemos lo que va a pasar, cómo va a pasar y cuándo. Una coreografía que nos ancla a una vida cómoda, que se repite a ritmo constante. La repetición es orden mental, es calma y seguridad, pero también monotonía, falta de inspiración, ilusión y garra. Una resignación inconsciente que convierte nuestra existencia en una danza previsible. Para unos apatía y para otros comodidad. Eso es la rutina. Vivimos en una sociedad en la que estamos normalmente acostumbrados al confort, la estabilidad. No sabemos reaccionar cuando pasan cosas difíciles. Nos cuesta estar presentes porque la capacidad preventiva es también un síntoma de inteligencia. Tenemos que poder anticipar algo de lo que va a pasar. El problema es cuando vivimos anticipando excesivamente sin disfrutar de lo que tenemos y sin ser eficaces en lo que está pasando ahora. Para todas las personas, y especialmente los niños, es importante tener estructura. Y esa estructura la dan las rutinas. Bueno, yo creo que cuando hablamos de rutina hay que diferenciar en dos tipos, ¿no? Dos conceptos de a lo que llamamos rutina habitualmente, ¿no? Una son las rutinas que nos ayudan a crecer y evolucionar y que son importantes desde nuestra infancia. Pero luego está la rutina que se apodera de los seres humanos. Creo que todos en algún momento de nuestra vida, o quizá muchas veces en nuestra vida, pensamos en que nos encantaría romper con nuestra rutina, ¿no? Tenemos un sentimiento de tedio, de agotamiento muchas veces que nos hace imaginar o que nos hace soñar, querer cambios importantes de vida, ¿no? Es un trabajo generar una rutina. Espontáneamente los niños no son rutinarios. Los padres los volvemos rutinarios para que tengan orden mental. Al final la rutina para mí es algo como muy importante, aunque a veces es verdad que vamos dejando, vamos viviendo, no somos conscientes, ¿no? Pero es algo que hay que cuidar y es algo que hay que mimar. La rutina desde el punto de vista neurobiológico forma parte de lo que llamamos la homeostasis, que es el equilibrio, es la armonía. Realmente nuestro cerebro tiende a buscar la rutina porque en primer lugar gasta mucha menos energía y supone un seguro. Los maestros de la cronobiología nos dicen que el organismo genera ritmos porque cuando hay una rutina se anticipa las necesidades. Por eso el cortisol no se empieza a secretar cuando nos levantamos, sino 3 horas antes de levantarnos. Y la melatonina no se empieza a secretar cuando nos vamos a la cama, sino 1 hora o 2 antes. La rutina, si algo tiene, es que te da la sensación de que todo lo controlas y al ser humano le encanta controlar, pues se siente fuerte, se siente potente, se siente que puede abarcarlo todo. Yo estoy convencido de que todos los problemas que tenemos los seres humanos, sobre todo, quiero decir, me refiero desde el punto de vista
psicológico y emocional están relacionados con la falta de conciencia. Vivimos en automático, somos como ratones en una rueda de hámster, girando y girando y girando, sin darnos cuenta muchas veces ni siquiera de que estamos ahí. Y cuando nos queremos dar cuenta, de repente la vida ya ha pasado, ¿no? Tener una cierta rutina es algo sano, pero al fin y al cabo la vida es cambio, el cambio es vida, todo cambia, nada es inalterable y requiere de nosotros pues tener estrategias de afrontamiento, habilidades para ir adaptándonos a los cambios. Además, esa es como una paradoja de nuestro tiempo. Nos quejamos de la rutina, pero también la echamos de menos cuando no la tenemos. Yo creo que esa rutina del adulto tiene más que ver con el correr, el llenar nuestra agenda, el intentar que nuestros días tengan más horas de las que tiene porque nos hemos comprometido a muchas cosas. Somos prisioneros de la prisa. Nos cuesta mucho parar, dejar de hacer y contemplar. A veces ver una flor es absolutamente terapéutico, es un gusto contemplar el mar, caminar descalzo, ese parar, ese ir adentro. En el silencio están todas las respuestas. A veces tenemos que reflexionar, que no somos dioses ni semidioses, que somos humanos y que estamos aquí de paso y que tenemos que aprovechar la vida. La Madre Teresa de Calcuta, que es muy bonito, cuando le preguntaban por la vida, decía ella, la vida es lo más bonito que hay que cuidarla, y decía, y hay que vivirla, hay que disfrutarla, pero hay que compartirla también, decía ella. Es decir, no, si compartes la vida con los demás, has acertado. Nos enseñaron que la vida es un camino recto que debemos recorrer con la mirada fija en el horizonte. Vivimos proyectados en un futuro que aún no existe. El siguiente trabajo, la próxima compra, el viaje de vacaciones. La rutina es nuestra guía, una forma de saber siempre dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero, ¿qué ocurre cuando una catástrofe rompe el plan que habíamos trazado? De repente, entendemos que lo que creíamos tener bajo control era una ilusión y que la vida, en su esencia, es un caos impredecible. Si uno no ha visto una catástrofe nunca, si no la ha vivido, no la ha visto, se le hace muy difícil imaginar cuál es el nivel de dolor, de sufrimiento, de angustia, de miedo, que desde luego han vivido las personas que estaban ahí, ¿no? La sintomatología que puedes encontrar es básicamente ataques de pánico, ansiedad, bueno, hiperventilación, corriendo de un lado para otro. Parte del pensamiento surge de la respiración. Si yo no respiro correctamente, no voy a pensar. Entonces, en un momento determinado, ante una situación de emergencia absoluta o una situación límite, no consiste en el ser más rápido, sino ser suficientemente ágil, pero haber reflexionado al menos las décimas de segundo que son necesarias para tomar una decisión que sea más de sentido común. Y no precipitarse, porque ¿qué hicieron muchas personas? El coche, que lo tengo en el garaje. ¿Y qué hicieron las otras? Papá, no vayas al coche. Esto lo hemos visto así de casos. Y el coche era una precipitación. Por eso digo, no consiste en correr mucho, sino en tomar las decisiones más sensatas. Esto es fácil de decir, lo digo con mucha empatía y con mucho cariño porque nadie el que haya sufrido una equivocación en la decisión, pero esto sería el consejo más sencillo que se me ocurre. Cuando el desastre lo arrasa todo, no hay una forma correcta de enfrentarse al caos. Saber todo lo que va a pasar y anularlo es imposible, pero prever el potencial de un riesgo, prepararse, hacer las cosas bien, hacer comunidad, comunicarse y, en definitiva, actuar ante una situación de estas mejor es perfectamente posible. En esos primeros días, en realidad, lo que haría falta y lo que habría que hacer siempre
es utilizar todos los recursos posibles, desde todas las partes, para tratar de salvar vidas. Mi experiencia me dice que quizás hay que ir primero por aquella persona que está sentada, que no puede articular palabra. Cuando hay una buena organización, profesionalidad y vocación de servicio en salud pública, es muy habitual que no se note, porque estaremos bien. Prevención primaria es que no ocurra. Y a su vez, si ocurre algo, y eso se llama prevención secundaria en general, detéctalo precozmente y actúa, cuanto antes mejor, en una fase en la que tú, al detectarla, puedas además minimizar y mitigar cualquier consecuencia negativa. Entonces, eso es básico. Y una vez que ya ha ocurrido el problema, evidentemente, sistematizar las acciones que tienen que ser llevadas a cabo pues, para cosas muy sencillas. Primero, para salvar vidas, tan sencillo como eso. Para evitar sufrimiento, para asegurar que hay una buena comunicación, porque la comunicación es una intervención que puede desde salvar vidas a hacer la vida imposible y desagradable para los que están recibiendo informaciones confusas, contradictorias y que no llevan a nada. ¿Por qué nuestra mente nos traiciona cuando más la necesitamos? Bueno, lo primero que nos sucede a nivel psicológico, pues es como que entramos en una fase de shock, ¿no? Es una fase inicial como de, pues, ¿qué está pasando aquí? Ese shock primero nos paraliza, porque el incorporar, el interiorizar toda esa información a menudo suele ser difícil de aceptar, ¿no? Es como no puede estar pasando, negamos lo que está ocurriendo. Esto no puede estar ocurriendo, tiene que ser una pesadilla, no puede ser, no puede ser. Entonces, durante un periodo de tiempo estamos paralizados y sin darnos cuenta, ya nuestro cerebro, nuestro cuerpo se empieza a poner en marcha y se activa. ¿Qué se activa? Primero, el evaluar si lo que está sucediendo es positivo o negativo y qué puedo hacer, si hay solución. Y después, lo que suele suceder es que se activa una parte de nosotros que despierta una serie de emociones, que puede ser miedo, puede ser rabia, ¿no? Puede ser tristeza. Y ahí se pone en acción también la respuesta emocional. Ante tragedias muy dramáticas, la mayoría de los seres humanos, ante las emociones, sobre todo de miedo, que nos suele paralizar, llega un momento en que tenemos que apartarlo, ¿no? Tenemos que separarnos de esas emociones para poder actuar. La disociación es un estado de... Bueno, es protegerse, es como que el cerebro se protege a sí mismo, ¿no? Esto es tan traumático, es tan devastador que no lo puedo asimilar a nivel emocional. Entonces lo estoy viviendo en tercera persona y no me toca. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Tiene algún sentido? Y me ha preguntado mucha gente eso. ¿Por qué se me ha ido mi hijo tan joven como él? ¿Por qué me ha pasado a mí esto? ¿Por qué he perdido a mi marido y al hijo? Algunos han perdido hasta 2 o 3 familiares. ¿Por qué? Y no hay respuesta. El Papa Francisco dice, y a mí eso me consuela mucho, porque yo he sufrido no en terremotos y en tsunamis y eso, ¿no? Y dice que Dios perdona siempre, que el hombre a veces y la naturaleza nunca. Muchas personas sentían como violada su intimidad, ¿no? Es que estoy aquí, todo está lleno de barro, ha entrado gente extraña, se ha vulnerado completamente mi vida, mi privacidad, que es como que, no sé, la naturaleza, como que se ha vulnerado mi espacio de todas las maneras, ¿no? Pues eso, el fango ha arrollado nuestras vidas. Cuando el miedo paralizante desaparece, llega la culpa por no haber hecho más. El sentimiento de culpa está asociado al sentido de responsabilidad. ¿Pero qué ocurre?
que hay dos tipos de culpa. Está la culpa real, donde yo sí soy objetivamente responsable, por ejemplo, de hacer daño, de hacer o de no hacer, o de no ayudar, sea la razón que sea, pero que es real. Y luego está la culpa falsa. A menudo nos sentimos responsables de algo que en realidad y objetivamente analizado no somos responsables. Por ejemplo, la culpa del superviviente. Hay muchos supervivientes en situaciones de catástrofe que el superviviente se siente responsable y mal porque ha sobrevivido. ¿Por qué he vivido yo y otros no? ¿Por qué mi casa se ha mantenido en pie y la de mi vecino, mi familiar no? Y me siento culpable. No se puede evitar lo que ha sucedido. Hay una frase que también a mí me ayuda mucho, ¿no? No ha podido ser de otra manera, sin caer ni en victimismo, pero sí me puede ayudar a darme cuenta que hay cosas que escapan a mi control, hay cosas que no podemos controlar. A menudo juzgamos o nos juzgamos a nosotros mismos o a otras personas a partir del post, ¿no? Del después, pero en el momento tomamos decisiones de la mejor manera que podemos. Es muy importante que quien ha vivido una situación de este tipo no se juzgue, ni juzgue a nadie, porque los condicionantes que van a determinar qué es lo que hacemos en un momento concreto de nuestra vida, algunos son conscientes, pero otros muchos son inconscientes, y hay factores incluso hormonales y bioquímicos que nos van a hacer funcionar de una manera o de otra. ¿Y qué hacemos con la suerte de haber sobrevivido cuando otros están sufriendo? Cuando llegas a un lugar de estos, y uno se pregunta, si yo estuviera aquí, ¿cómo agradecería que alguien solamente que alguien me tocase el hombro y me dijera, ¿qué tal estás? Es decir, para hacer feliz a la gente, para construir un mundo mejor, no hace falta hacer actos heroicos. Los primeros auxilios psicológicos es una medida, digamos, de primera aproximación, no me atrevo a decir intervención, que va acompañada de mucha ventilación emocional, de dejar que la persona se pueda expresar. Es como una especie de acompañamiento, ¿no? Donde entra en juego el tono de voz, es muy importante, la paralingüística, entender también que tu interlocutor puede ser que le incomode que tú te acerques demasiado, ¿no? Si la persona quiere llorar, que llore, validar las emociones, esto es muy importante. Esos son como tips así muy básicos y esto lo puede hacer absolutamente toda la población. El papel que tiene la prudencia, la discreción, el respeto es fundamental. El pensar en qué creo que puede necesitar el otro, qué necesita el otro, empatía. Es cierto que a veces podemos pecar de prudentes, ¿no? Y quizás no estar tan presentes por no molestar. Pero puedo garantizar que la mayoría de las personas que están sufriendo, cuando reciben cariño, aunque sea ese momentito de recordar, no estaba ahora mismo en ese momento y me ha hecho recordar, al final, el día de mañana, lo que recuerdan es el cariño, porque ese preguntar es como un abrazo, es como un beso, es querer y sentirse querido. En esas situaciones la conexión humana es una de las herramientas más importantes. Conectar desde el corazón, un abrazo, parece algo muy simple, muy banal y sin embargo es muy importante. Cuando estamos abrazando, estamos presionando el plexo solar de una persona con otra. El plexo solar es una zona que está en el tórax por la que discurren muchos nervios del sistema nervioso autónomo, fundamentalmente del parasimpático. El nervio vago, que es el más importante del sistema nervioso parasimpático, es el que nos relaja, el que nos calma, el que nos da tranquilidad. El abrazo con otra persona nos calma. Y estar presente no quiere decir estar llamando cada 5 minutos o preguntándole a alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A veces el estar es estar en silencio, en compañía. A lo mejor es ayudar en el proceso de desconexión, ver una película, charlar de otras cosas que a lo mejor incluso son más superficiales. A lo mejor escuchar una pieza de música juntos, animada o triste, para poder llorar juntos.
¿Qué nos impulsa a tender la mano al otro, incluso cuando nosotros mismos estamos cayendo? Inmediatamente sucede algo muy curioso y es la solidaridad con el vecino, al que a lo mejor no has visto nunca, o que no te has fijado nunca, o que te caía mal. Entonces, inmediatamente, si yo me he puesto a salvo a mi familia, a mis seres queridos, y sé que están bien, me voy a tirar a ayudar a quien haga falta. Una persona que tras la Dana me contó que no conocía a sus vecinos y el día que sucedió eso, su marido trabajaba en un restaurante de repartidor y todos los restaurantes se volcaron, les llevaron tanta comida que pudo alimentar a todo su vecindario. Ella con un cacito repartía la comida. A mí eso se me ponen los pelos de punta. Eso es absolutamente esperanzador. Esa es la esperanza. Ese río de gente, además especialmente gente joven, que sin importar a quién iban a ayudar, que esa es la genuina caridad, se lanzaron a ayudar, vinieron de otras comunidades, de otros países. En ese puente, ¿no? que había un cartel en cartón que ponía el puente de la esperanza, pues eso. No creo que haya que estar agradecido de las desgracias que nos ha pasado, ya sea una enfermedad o una tragedia, pero sí a lo mejor en este proceso de sufrimiento, agradecido al vecino que me ha echado una mano, ¿no? Los voluntarios que han venido, ¿no? de lejos, para poder ayudar, para poder atender, para poder abrazar. Eso no tiene precio. ¿Cómo enfrentar la incertidumbre cuando los niños nos exigen respuestas que no tenemos? Aún no siendo conscientes de la catástrofe, nuestras células tienen memoria. O sea, cuando vivimos una situación dramática en los primeros años de nuestra vida, eso se queda grabado. Ahora bien, no todas las situaciones dramáticas repercuten igual en nuestro organismo o en nuestra vivencia, justamente por la importancia del soporte del entorno y porque dentro de las situaciones dramáticas las hay de distinto punto, ¿no? Las que son meteorológicas o que vienen totalmente del exterior y nadie pudo hacer nada por evitarlo, un terremoto, un accidente de avión o un accidente de coche, este tipo, o las situaciones dramáticas que también las hay, o traumáticas que tienen que ver cuando una persona agrede a otra. Nosotros, como padres, ¿no? Somos la figura de referencia a nivel emocional de nuestro hijo. Somos las personas más indicadas, incluso que un psicólogo que el niño no conoce, para comunicar ciertas cosas y para acompañar al niño en el dolor. Deberíamos darle a cualquier edad el 100% de la información que nos soliciten los niños para calmar sus ansiedades o sus malestares, adaptada a su nivel de comprensión. Hay niños que se calman cuando comienzan a percibir que tienes respuestas y ya no necesitan que les des todas las respuestas. Es eso lo que les calma. Hay niños que necesitan que les des explicación más larga porque a lo mejor son más controladores o más inseguros y lo necesitan. E incluso les tienes que decir que tú no tienes todas las respuestas, pero que estaremos juntos, que en cuanto tenga algo más de la respuesta, te la contaré y que haré todo lo posible para que tú estés bien. ¿Cómo se duerme cuando el cansancio no logra apagar la mente? El sueño no es algo que podamos provocar, que podamos, por nuestra propia voluntad, que aparezca, sino debe ser algo que aparece cuando estamos en un entorno donde todas las variables amenazantes o que requieren de nuestra atención han disminuido. Cuanto más dirija mi atención al sueño, menos voy a dormir. El sueño va a venir cuando nuestro nivel de atención disminuya. Por eso nadie se acuerda del momento exacto en que se duerme. Cuanto más niños somos, cuanto menos desarrollado y estabilizado tenemos todos estos mecanismos del descanso, más probable es que esto aparezca
y más probable es que lo que aparezca sean regresiones a etapas anteriores. Un niño de 9 años o de 10 años que ya dormía con normalidad durante la noche, reaparecen las dificultades de cuando tenía 4 años o 5, que tenía que estar allí, contarle el cuento, darle de la mano, o se le escapa el pis por la noche. En función de cómo los adultos que les acompañamos reaccionemos a eso, puede ocurrir el efecto bola de nieve o puede ocurrir el efecto de, efectivamente, están siendo días muy difíciles para ti y para mí, estaremos juntos y poco a poco lo iremos superando. Que durante el sueño, las experiencias que tienen un componente emocional deben ser gestionadas, de tal forma que en muchos casos creemos que el sueño nos ayuda a la hora de gestionar las experiencias emocionales a representar escenarios virtuales, como se diría ahora, que son oníricos en el fondo, para intentar procesar la angustia que no saber cómo gestionar un problema nos puede dar. Por eso en muchas ocasiones se dice lección dormida, lección aprendida. Más importante que buscar un número exacto de horas para dormir, hay que buscar una luz de esperanza en lo que me ha pasado. Porque si desvío la atención a creer que solo por dormir 8 horas voy a reconstruir toda mi salud psíquica, estoy empezando por el final. Porque mi cerebro solo va a poder dormir bien cuando ha encontrado una luz de esperanza y una forma de salir de mi situación de bloqueo. Todos hemos tenido vivencias que nos devastan a nivel emocional, por dentro y por fuera. Pero siempre hay una salida, siempre podemos mirar de otra manera. Y eso requiere responsabilidad, darme cuenta que en realidad todo está en mi mente. Y yo tengo el poder y tengo la capacidad resiliente de poder ver de otra manera. Las personas espirituales sabemos que tienen en general algo de mejor salud y cada uno pues, lo puede plantear desde su espiritualidad. Pero esa sensación de esperanza y de formar parte de algo que tiene connotaciones positivas o algo que me ayuda a ser mejor, va a hacer que yo me vaya a dormir con un nivel de cortisol, por decirlo en términos muy bioquímicos, menor que si no lo hiciera. Y tomémonos el tiempo que haga falta. Yo, aunque haya dormido mal, tengo que salir, moverme, que me dé el sol, interaccionar con las personas y sentir que he hecho algo bueno ese día. Cuando la vida se ha partido en dos, el dolor lo ocupa todo. Estamos de luto por la persona que se ha ido, la vida que teníamos, quiénes éramos y el futuro que habíamos planificado. Es inevitable preguntarse, ¿y ahora qué? ¿Cómo continuar con una vida a la que ya no le encuentro sentido? Cuando pasa algo duro en nuestra vida, algo tan traumático, pues evidentemente sentimos el desgarro que, ¿no?, nos arrancan parte de nosotros, de nuestra vida, de nuestra historia, y es horrible. Es una experiencia traumática devastadora. No hay ningún duelo bueno ni malo. El duelo es lo que es y hay que pasarlo. Y si no lo pasamos, aparecen los problemas. Hablamos de cuando un ser querido ha fallecido, lo que viene después. El camino que hay que recorrer para reubicarnos y reubicar interiormente en nosotros a esa persona y su significado. Cuenta tanto la experiencia en sí, es decir, que el proceso, ¿no?, que sea una muerte repentina, quién es, qué relación teníamos con la persona fallecida, con el familiar, y una vez más, quién se queda. De ahí una vez más la importancia de la red extensa, de la tribu, ¿no?, de poder contar con gente que aunque lo está pasando mal, pues mira, yo hoy me he levantado más animado, ya me encargo yo de esto y tú de lo otro. Yo hoy es que no, hoy estoy que me arrastro, ¿no? Poder un poco compensarnos de esa manera
y permitiendo expresar estas cosas que haya que expresar. Luego, atender la emoción, o sea, atender el sentir, no negarlo, no anestesiarlo, no poner una tirita, un parche, sino abrirme a sentir lo que sea que esté sintiendo. Y eso lo puedo hacer cuando recuerdo que no voy sola, que no estoy solo, que tengo ese soporte, ese acompañamiento. La atención al sentir tiene un poder transformador en sí mismo. Cuando yo, en lugar de rechazar o huir de una emoción, me permito respirarla, estar con ella, sentirla, que de alguna forma es sentirme, es atenderme, es escucharme. Ese atender mi sentir es esencial. El aprender a llamar las cosas por su nombre es fundamental para poder coger el toro por los cuernos, para poder mirar el miedo a los ojos, para poder ver con claridad cuál es la ruta, el camino que quiero tomar, y eso lleva tiempo. Hay una serie de fases de adaptación que si no las pasamos vamos viviendo y cuando nos damos cuenta nos viene algo de sopetón y la mochila la llevamos tan llena, la importancia de ir dejando poco a poco las piedras al lado, ¿no?, del camino, para cuando vengan eventualidades que ciertamente en la vida van a venir, pues que nos cojan preparados, porque un duelo mal llevado puede convertirse en un duelo patológico de años, incluso un duelo mal llevado, si vives otro duelo en el futuro, te puede volver a reconectar con el duelo anterior. El objetivo del duelo es salir de él o atravesarlo crecidos, transformados positivamente, con muchas cosas que para el resto de la vida que tienen que caminar por delante le van a ser enormemente útiles. Es un aprendizaje duro, agudo, extremo, pero que tiene que servir para ir caminando hacia adelante. Antiguamente las personas se vestían de negro porque simbólicamente eso ayudaba a elaborar el duelo, porque lo elaborabas tú con la sociedad. Tú llevabas una señal que todo el mundo veía que estabas atravesando un duelo. Y hoy parece que tenemos que reponernos rápidamente con una sonrisa y continuar con todas nuestras obligaciones o con todo nuestro ritmo, lo cual es una sobrecarga para la que no estamos preparados. Nuestro cuerpo funciona exactamente igual que hace 1,5 millones de años, evolutivamente hablando. Lo que ha cambiado es todo nuestro entorno. El tiempo, para quien sufre, no corre de la misma manera que para nosotros, que para el resto que está alrededor, ¿no? De tal manera que puede haber pasado un año de una pérdida y para la persona que ha tenido esa pérdida no ha pasado más que un día. Y es como si esa pérdida hubiera sucedido ayer, ¿no? Escúchate, ¿cuál es tu ritmo? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es tu proceso? Pide ayuda a alguien que te escuche no solo con la mente, con la mirada, con el corazón, sino que no te exija, pero te acompañe. La forma en la que debemos estar presentes ante personas que están sufriendo cuando queremos ayudarles es haciéndoles sentir que nosotros estamos de verdad ahí de corazón y que pensamos y sentimos que lo más importante que tenemos que hacer en nuestra vida es estar ahí. Y entonces ese acompañamiento sí va a tener una función terapéutica importante. ¿Qué sentido tiene seguir luchando cuando ya nada importa? Hay un consuelo muy difícil. Quien ha perdido un ser querido lo ha perdido para siempre y de eso no se va a olvidar jamás. Le va a acompañar todos los días de su vida. Lo que pueden aprender, y esto no sucede de la noche a la mañana, es a vivir con el recuerdo de los buenos tiempos compartidos juntos. El dolor nos recuerda, nos verifica qué es importante en nuestra vida. El dolor nos pone de manifiesto como el sello, ¿no? Esto sí era importante para ti, esto no era tan importante. Muchas veces confundimos dolor con sufrimiento. Y lo que hay que entender y lo que hay que intentar hacer lo antes posible es separar el dolor del sufrimiento. El sufrimiento es mental,
El sufrimiento es un constructo, es una construcción de nuestra mente. Y como es una construcción de nuestra mente, nosotros podemos dominar el sufrimiento. Y nosotros podemos acabar eliminando ese sufrimiento de nuestra vida. El dolor por la pérdida de un ser querido sí representa a ese ser querido. Por lo tanto, no deberíamos querer huir de él. Lo que deberíamos hacer es abrazarlo. Coger ese dolor, meterlo dentro de nuestro corazón, hacerle un hueco en nuestro corazón a ese dolor. Y si somos capaces de hacer eso, y cuando lo hacemos, lo que va sucediendo con el paso del tiempo es que ese dolor se va transformando en amor. Y de repente uno siente que ese dolor se va fundiendo con el amor, se va fundiendo, y en un momento determinado ya no lo distingues. El dolor es amor ya, y ya se ha quedado ahí, y tú no quieres perderlo. Lo importante es el movimiento, estar en movimiento, de aquí, y sobre todo conectados con otras personas. Lo que no es saludable es permanecer ahí durante años. Hay grandes profesionales especialistas en eso. Te van a ayudar a salir de ese agujero. No es que ese agujero vaya a desaparecer, sucedió una tragedia en tu vida, pero te van a ayudar a entender que tienes bastantes recursos para vivir a pesar de esa tragedia y no traerla a tu presente absoluto en la mañana, en la tarde, en la noche, en la relación con los demás. O sea, te van a ayudar. Y es una terapia y requiere tiempo y no se soluciona en un encuentro de ayahuasca, ni mucho menos. Necesitas procesar eso con el tiempo que eso requiere. ¿Es posible superar una tragedia? Cuando estamos deprimidos, hundidos en la oscuridad, en el ruido de la tormenta, del tsunami, del dolor, nos estamos ahogando, no podemos ni respirar, es que porque nos invade, ¿no?, el dolor. Como nuestra vida se ha dado la vuelta, o quizá hemos perdido muchas cosas, o incluso hay gente que tiene el sentimiento de haberlo perdido todo, creo que es una oportunidad enorme, enorme también en la vida, para decir o decidir en qué dirección queremos caminar a partir de ahora. Yo creo que un recurso muy bueno es dejarse ayudar. Y esto, que es muy evidente, sin embargo es muy difícil en una sociedad donde cada vez creemos que tenemos más poder personal y donde cada vez nos abrimos menos a lo que el otro puede hacer por nosotros. Nos cuesta mucho pedir ayuda. Nos cuesta pedir ayuda porque eso es el ego. El ego es la parte de nosotros que no quiere perder nada, que solo quiere ganar. Si yo reconozco que he perdido algo y que necesito que alguien venga a sacarme de un agujero en el que estoy metida, mi ego me dice, eres una débil, eres una floja, no sabes tú salir con tus propios medios de aquí. Yo siempre comparo, ¿no? Muchas veces estamos metidos en un pozo de porquería hasta aquí y hay alguien fuera que te va a indicar cómo salir o que te puede indicar cómo salir. Muchas veces lo que estamos esperando es que esa persona de fuera se tire al pozo de porquería y nos empuje desde abajo, ¿no? Cuando la ayuda viene desde fuera. Es que la vida no se para, no nos pregunta, ¿quieres seguir? La vida te empuja y lo puedes hacer de muchas maneras. Y en función de cómo trabajes tu mente, vas a hacerlo de una manera o de otra. Por eso es mucho mejor sentarte, recapitular el tiempo que sea necesario. Habrá personas que necesiten menos y habrá personas que necesiten más. Pero recapitular, mirar dentro, qué tengo dentro, qué puedo dar y a partir de ahí volver a ser una persona nueva, porque es nueva, realmente somos nuevos cuando tenemos una pérdida y nos cambia la forma de ver las cosas, nos cambia normalmente para bien y te digo por qué, porque la muerte de una persona, una pérdida tremenda pone las cosas en su sitio. Entonces a partir de ahí somos mucho más sabios. Allá donde estén les encantará ver que los recordamos con cariño, que los seguimos amando profundamente, que estamos agradecidos a que formaran parte de nuestra vida y que hemos aprendido de lo que vivimos juntos y que nos vean avanzar y progresar. Yo, desde luego, es lo que quiero que suceda con mis seres queridos cuando yo no esté. Yo soy consciente de corazón que es muy difícil
Decirle a una persona que ha sufrido una gran tragedia que puede utilizar eso que ha vivido para hacer un cambio positivo en su vida. Nadie va a buscar una situación de crisis, pero desde que tengo el conocimiento cada vez que me he enfrentado a una crisis vital, una vez de que he resuelto ese primer momento, ¿no?, me he puesto a pensar en qué puedo sacar de positivo, en cómo voy a utilizar eso para que mi vida dé un salto, siempre orientado ¿a qué? Realmente a que lo que va a ser mi vida a partir de ese momento esté lo más alineado posible con lo que mi corazón me dice que quiero que sea mi vida. ¿Cómo seguir viviendo cuando ya no te reconoces en quién fuiste? Hay un proceso de duelo de la persona que hemos dejado de ser, precisamente por el evento traumático. La experiencia traumática no te define como persona, sino que forma parte de muchas otras experiencias positivas y negativas que forman parte de tu vida. Entonces no tiene por qué ser lo que te define, aunque evidentemente te marca y deja una cicatriz para toda la vida. Tenemos que apoyarnos en nuestros hábitos, sobre todo en los hábitos saludables. Podemos coger de 5 cosas que hacíamos antes, bueno, no puedo hacer las 5, pero sí que pueda a lo mejor hacer 2 o 3. Y poquito a poco, progresivamente, ir ampliando, ¿no?, este margen de cosas que nos gusta o que nos conecta con la rutina que teníamos anteriormente. Esto es básico, que la persona pueda reconectar, ¿no?, con su mundo anterior. Lo peor es cuando las personas se han esforzado y han trabajado y han peleado para recuperar la rutina que tenían antes y de repente se dan cuenta de que ellos ya no encajan en esa rutina, de que eso que pensaban, que eso de hecho que había sido territorio seguro antes de sufrir la catástrofe, de repente vuelven a sus vidas anteriores y se dan cuenta de que ya no están bien ahí, de que ya no encajan. Y ahí se produce otra vez un nuevo shock. Ahí hay que estar muy atentos porque hay personas que van a volver a necesitar de ayuda para volver a encajar, si es que eso es posible y si ese es su deseo, o para decidir cambiar de rumbo. ¿Cómo proteger a los niños de una tragedia que ni los adultos pueden soportar? El afecto y la seguridad es uno de los mecanismos que más impacta en negativo o en positivo a la salud psíquica de un niño. Es muy importante el sostén previo y posterior a una situación de catástrofe. No tiene la misma repercusión que un niño de 5, 6, 14 años, da lo mismo, viva una catástrofe y se quede solo de su núcleo de soporte, de su núcleo familiar, de su núcleo de amistades, porque los demás hayan fallecido o porque la desgracia haya sido tan grande que él se haya quedado aislado, a que no haya sido así, es decir, a que continúe con un grupo de soporte. Me he encontrado situaciones de que, bueno, que el niño no podía expresar, no le costaba, no hay que forzar, porque eso va a venir solo. Como padres podemos, por ejemplo, recrear una historia con algún personaje que sepamos que al niño le puede gustar para conectarle, ¿no?, con esa emoción, con ese sentimiento de ese personaje, y a partir de ahí crear una historia, crear una fábula, una metáfora que pueda conectar al niño con sus emociones y expresarse, pues eso, ¿no?, de una manera más coherente, ciertamente, con lo que ha vivido. La línea roja de ser algo que la familia, en su contexto, sienta que no es capaz de resolverlo. Porque quizás es la propia familia la que no está siendo capaz y necesitan ayuda externa y se les puede ofrecer. Va a ser muy difícil prestarle atención al malestar de nuestros hijos cuando ese lo que hace es avivar el nuestro, que resulta intolerable. Entonces, de ahí refrendo esa idea, ¿no?, de que para poder ayudar a la salud mental de nuestros niños debemos sanarnos nosotros primero. Aquí de lo que se trata es de que el adulto que da sostén
a un niño esté capacitado, se sienta capacitado de poder dar ese sostén. Cuando la crisis ha pasado, toca enfrentarse a lo que ha quedado, al vacío de lo que hemos perdido. Quizá es en ese momento cuando mejor entendemos el valor de lo que habíamos construido con los años, que aquello que nos parecía lo normal era en realidad extraordinario. Queremos volver a aquella normalidad, pero la normalidad ya no existe y debemos inventar una nueva. Somos seres que somos supervivientes y sobrevivir siempre es difícil y es duro y siempre implica sufrimiento. Y a veces lo que tenemos que superar es algo terrible, como puede ser la tragedia de La Dana, un ataque terrorista, un volcán, o sea, hay una guerra, ¿no? Pero no debemos olvidar que está en nuestra naturaleza, en nuestros genes, la capacidad de aprender y sobre todo de resistir. El estrés postraumático, una vez que tú has superado la situación complicada que ha puesto en riesgo tu vida, el problema es que el estrés se mantiene, pero no porque se mantenga la situación, sino porque lo mantenemos con el pensamiento. Estamos permanentemente reviviendo la misma situación desde el punto de vista racional. Ahí ya no hay emoción, es una emoción que se genera a través de un pensamiento repetido. Por eso es tan importante conocer cómo funcionamos, porque cuando somos conscientes de que la mayor parte de los problemas los estamos manteniendo nosotros con nuestra forma de enfocarlos y de meter dentro de nuestra cabeza y de generar pensamientos que son claramente gravosos para nuestra salud, es mucho más fácil cortar la reacción y empezar a tener otra actitud diferente. La búsqueda de la paz es un trabajazo personal, pero cuando uno está en paz, contagia la paz, incluso en las situaciones más adversas. Toda situación adversa, a veces, al menos desde un punto de vista de una posición, un espíritu esperanzado, es una oportunidad de hacer las cosas mejor. Entonces yo creo en una sociedad que es más justa, que tiene más empatía, que se focaliza más en lo que nos une y no en lo que nos diferencia, en un mundo más abierto y en un mundo en el que nos podamos ayudar. Entonces, simplemente el hacer esto más justo, más equitativo, más protegiendo a las personas que son más vulnerables, esto sería lo que yo le pediría a la sociedad, que aproveche las circunstancias para no cometer el error de caer en los mismos egoísmos de siempre. ¿Cómo avanzar cuando el miedo y la duda te paralizan, pero tu familia depende de ti? Cuando tenemos un evento traumático o tenemos un impacto emocional que no somos capaces, ni sabemos cómo, ni estamos preparados para gestionar, en primer lugar, primero se nos quita el sueño. Pero es que cuando tenemos el entorno y ha pasado el evento, esa catarata de experiencias traumáticas juntas que alteran nuestra capacidad de gestión en el día a día, porque uno, pues un día no le sale bien algo en el trabajo, pues piensa que tiene días para resolverlo, ¿no? Pero cuando una cantidad de situaciones traumáticas desbordan nuestra capacidad, no solo de gestión en el día a día en ese momento, sino nuestra capacidad de gestión emocional durante el sueño, de confrontar con experiencias anteriores para ver cómo lo solucionamos, o generar escenarios de salida, aunque sean virtuales, va a hacer que una noche tras otra nuestro cerebro entre en bucle y se genere lo que conocemos, en parte relacionado con el sueño, pero en psiquiatría, el estrés postraumático, donde las pesadillas recurrentes son un mecanismo de autodefensa de nuestro cerebro durante la noche para intentar gestionar algo para lo que no tenemos recursos todavía. Cuando uno está atrapado en ese bucle, en ese programa de conflicto, de caos, donde no veo ninguna salida, me he perdido en el sinsentido. No encuentro sentido. Entonces, desde ahí es muy difícil salir, a menos que me abra a ese apoyo terapéutico o a esa ayuda
a esa mano amiga. El único objetivo es estar tranquilos. La tranquilidad es aquel estado en el que la salud es posible, en el que estás en una situación de armonía, independientemente de que tu situación después sea mala, es decir, de que tú identifiques que tienes muchos problemas. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que, identificados los problemas, eres capaz de mantener tu calma, es decir, tu energía en equilibrio, y a partir de ahí empezar a ver cómo puedes seguir caminando. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pedir ayuda, tengo que pedir otro tipo de ayudas económicas, tengo que hablar con alguien que me pueda echar una mano, pero para eso yo necesito estar tranquila. El juego libre es tan importante como el aire y como la comida en la infancia. Que los niños jueguen es lo que se espera de ellos. Que correteen, que se inventen, que cojan cualquier cosa y le den patadas. Eso es juego libre. Es que el juego libre es vital. Y entonces un niño pueden estar sufriendo, ¿no? O cayendo una bomba o haciendo algo allí en el otro barrio y ellos tener la necesidad de estar jugando, porque el juego libre ayuda a elaborar las tragedias y a elaborar el día a día. Lo que puede ocurrir es que ese juego libre se convierta en juegos repetitivos que asemejen la situación vivida. Pero cuando ese juego se hace repetitivo y han pasado de jugar a indios y vaqueros a no, y te tumbas y te disparo en la cabeza y la cabeza se abre y seguramente ese niño haya vivido alguna situación muy difícil que está exteriorizando con ese juego. Si vemos que este niño, por ejemplo, deja de jugar, ¿no? Si vemos que está desconectado, ¿no?, de las cosas que a él le gustaban hacer, si vemos que el llanto persiste en el tiempo, es importante que esas emociones se canalicen a través de un profesional. Otras señales de alerta que nos tendrían que hacer a los adultos preocuparnos es que aparezcan reacciones de irritabilidad o de enfado en contextos que no son esperables, ¿no? Como que un niño esté muy enfadado o continuamente enfadado. Diríamos que irritabilidad, aislamiento, reiteración en el juego o en los dibujos, ¿no?, de escenas relacionadas con lo vivido y cuestiones con el llanto o con hábitos de higiene en el sentido más amplio de la palabra, como puede ser el sueño, la alimentación, el aseo, que cambien respecto a lo previo. ¿Cómo van a recuperar la confianza y sensación de seguridad los adolescentes? Es verdad que ha habido chavales que no han podido recuperar en todo el curso su propio centro educativo. Esto nos puede parecer bien o nos puede parecer mal, pero es comprensible que una catástrofe destruyó algo, uno puede entender que no se reconstruyera o que no es fácil de reconstruir. Independientemente de lo fácil o difícil que sea, comenzar un curso de nuevo, el siguiente, sin tener tu entorno establecido, esto como vivencia íntima es dura. Sería sanador poder comenzar un curso, porque cuando comienza el curso es como que nos reseteamos, comenzar el curso con la vivencia de recuperación. Si no, la vivencia y la vivencia de los chavales puede ser la de aquí, de nosotros no se acuerda nadie, no merece la pena. Hay situaciones y momentos simbólicamente importantes que sería importante que los adultos fuésemos capaces de darles esa estabilidad a nuestros jóvenes. ¿Será posible mirar atrás algún día sin sentir dolor? El buen humor ayuda a relativizar
ayuda a que conectemos, ayuda a reconectar con la esperanza, incluso al proceso de aceptación y a confiar en que de esta voy a salir. Si yo he vivido una catástrofe, yo soy víctima de esa catástrofe. Y yo quiero que el mundo actúe y reaccione conmigo siendo consciente que yo soy una víctima. El tema está en cómo yo me hablo a mí mismo. El tema está en que yo salga de esa sensación, de ese sentimiento de víctima hacia mí mismo lo antes posible. Porque esto es lo que nos va a permitir, en esas situaciones, poder actuar. Desde víctima, sintiéndome víctima, yo no puedo actuar, no puedo hacer nada. Y por lo tanto voy a quedarme ahí, voy a estar estancado. Pero si yo soy capaz, ¿vale?, de salirme de ese marco en el que yo me he autocatalogado víctima, entonces es cuando puedo empezar a cambiar las cosas, cuando puedo empezar a intentar sanar lo que me está pasando. Y eso me va a dar la posibilidad de tomar las riendas o volver a empezar a tomar las riendas de mi propia vida, que es lo que hemos perdido automáticamente en el momento en que hemos vivido una catástrofe. Siguen necesitando ayuda. El problema no es solo reparar el daño en personas que lo han sufrido, que lo es, eso está claro, que no se cronifique el daño que ya está ahí, que se identifique a los que no han pedido ayuda, porque hay personas que no piden ayuda. O sea, que hay una responsabilidad de comunidad y que hay una sensación que va más allá de la pérdida material, sino es una sensación de la pérdida de la dignidad y de la sensación de respeto. Y si no se reconoce esto desde los poderes que tienen la obligación, vamos mal. Por supuesto que tienen todas las víctimas el derecho a reclamar, por supuesto, al Estado, ¿no? Es decir, o sea, a toda la sociedad, que se les reponga esos bienes materiales que han perdido. Y de hecho yo espero y aspiro a que el resto de la sociedad que no hemos vivido esa circunstancia estemos con ellos, y debemos estar con ellos para apoyarles y presionar todo lo que sea necesario para que efectivamente recuperen lo que es recuperable. Este documental es un humilde intento de mostrar que la sanación es posible, que la recuperación es un camino que se construye y que incluso en la oscuridad más profunda somos capaces de encontrar el camino de regreso a la luz. Una catástrofe es de todos, de los que han sufrido, de los que han ayudado, de los que no han sabido qué hacer, de los que se han equivocado. Todos tenemos algo que aprender de lo ocurrido. Lo único que a mí me han dado las gracias ha sido por haber estado ahí. No por haber llevado, hemos llevado mucha comida y muchas cosas y cosas para barrer. No, el haber estado, no otra cosa. Si tienes a alguien que quieras y te cuide, pégate a él y cuéntale y pasa tiempo con esa persona. Y si no lo tienes y conoces a alguien que lo tenga, haz lo posible por acercarte. Necesitan seguir siendo vistos y nombrados y acompañados. Elige bien tu compañía de superación. Elige bien a tu persona de confianza. Y no solamente a alguien a quien puedas contar, sino a alguien que a veces también te puede recordar tus fortalezas y cuál es el propósito y que no estás solo. Da igual las horas que yo me permita estar en la cama, que nunca van a ser tan buenas como si antes de ir a dormir yo he encontrado una luz de esperanza, una motivación, dónde dirigir mis anhelos, la ilusión, motivación. Si yo estoy desesperado, nunca voy a dormir. Reconstruir casas es absolutamente necesario y fundamental, pero
conocerse a sí mismos, ir adentro, reconocerse, es lo esencial, para luego poder llevar esa reconstrucción afuera de la mejor manera posible. La salida es ir adentro. Para mí no hay otra. Somos vulnerables, reconozcamos que eventualidades como esta pueden ocurrir. Hay que ocuparse, no preocuparse y quedarse en la contemplación, sino que estamos seguros que va a volver a ocurrir. Cuando llegue ese momento no hay lugar a dudas. Tienes que saber salvar a gente, transportarla, tratarlas, cuidarlas, comunicarte, y eso se entrena, se profesionaliza, y vuelvo a repetir, la empatía y la vocación de servicio. Hemos pasado algo malo, pero vamos ciertamente a apoyarnos entre todos y este apoyo nos va a fortalecer seguro. El ser humano es capaz de lo que se proponga porque tenemos una mente neuroplástica que es capaz de generar nuevas conexiones. ¿Qué es lo importante? Querer. La vida no se detiene, la vida continúa. Y mañana sale el sol y al día siguiente sale el sol. Y cuando parece que todo, y me puedo llorar, cuando parece que todo está encima y que te va a aplastar porque realmente sientes que no tienes aire para afrontarlo, te das cuenta de que sí, de que tienes una mente maravillosa, fantástica, que es capaz de ser tu aliada para ir dibujando un pequeño camino, un pequeño senderito que te va permitiendo ir haciendo una nueva vida con dificultades, con añoranzas, con tristeza, con ese valor del amor que sigue estando ahí, pero una vida nueva. Yo, que he estado 3 veces al borde de la muerte, una de las cosas que hice fue despedirme mentalmente de toda mi familia. Sé perfectamente qué es lo último en lo que pensó tu padre, tu madre, tu hijo, tu hermano antes de morir. No tengo ninguna duda. Y lo que pensaron fue, por favor, necesito que sigas viviendo, necesito que sigas sonriendo, que sigas riendo, que seas feliz, que tengas una vida completamente plena y que yo voy a estar cuidando de ti desde el otro lado y que voy a estar enviándote mi amor desde el otro lado.